Bueno, vamos a comenzar esta última reflexión y le pedimos al Señor que nos ilumine con su palabra. Y les voy a leer a ustedes del profeta Daniel, capítulo 2, desde el versículo 46. Profesión de fe del rey. Entonces el rey Nabucodonosor cayó rostro en tierra, se postró ante Daniel y ordenó ofrecerle oblaciones y perfumes. Luego el rey dijo a Daniel: verdaderamente vuestro Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes y el revelador de los misterios, ya que tú has logrado revelar este misterio. Y el rey ascendió a Daniel y le hizo muchos y valiosos regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. A petición de Daniel, el rey encomendó la administración de la provincia de Babilonia a Sidrac, Misac y Abdenago. Y Daniel se quedó en la corte. Palabra de Dios. Pues en esta última reflexión vamos a hablar de Cristo Rey. Yo pienso que primero que todo ustedes como mexicanos y sobre todo aquí en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, tierra de cristeros, la palabra Cristo Rey pues es una bandera, ¿no? Y debe ser la bandera de todo cristiano de todas maneras. Sin embargo, pienso que la palabra Cristo Rey representa para nosotros el reinado de Jesucristo, que es de otro mundo, que no es de este mundo. La primera lección importante sobre el reinado de Jesús, sobre quién es el Rey Jesús, es entender que su reino no es de este mundo. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y hay mucha gente católica que siembra su reinado en este mundo. Y todo lo que hace, su religión, toda está enfocada solamente en la vida terrenal. Todas sus oraciones, todos sus deseos, ambiciones, todo lo que son solo para la vida terrenal. Y esto no es el reino de Dios, porque si nosotros vamos a tomar el Evangelio como nuestra guía, tenemos que tomar a Jesús en cada palabra que dijo para imitarlo, porque es el camino, la verdad, la vida. Y entonces el juicio de Jesús ante Pilatos nos da la lección más importante sobre quién es Cristo Rey. Pilatos le dice: tú eres rey. Y él le dice: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Y con esto nos damos cuenta de algo importante, porque él advierte: si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles vendrían a defenderme. O sea, no permitirían que lo mataran. Sin embargo, él demuestra cómo, para poder sacar de este mundo a quienes vino a sacar, él tenía que morir en la cruz en este mundo, para superar este mundo y llevarse toda la gente que Dios le dio al reino celestial, a la vida eterna, sacarlos de la muerte. Y entonces esto nos muestra a nosotros quién es Cristo Rey. Cuando escuchamos la palabra Cristo Rey, tenemos que mirarlo en el reino que está por encima, más allá, que trasciende este mundo. Así lo tenemos que ver. Y no es que seamos invitados a ver un Dios en las nubes, porque hay una tendencia en la oración elemental de que Dios está allá y yo estoy acá. Y esas oraciones son muy pobres, muy débiles, muy poco efectivas. Porque si el Dios está elevado por allá y yo estoy caído por acá, pues mis oraciones, ¿qué están haciendo, no? La mayoría de las veces pienso que no le llegan, pero la realidad es que Dios está en mí. En mí, Dios es omnipresente, está presente en todo, en todos, todo el tiempo. Por lo tanto, yo no tengo que mirar al Señor allá,
yo tengo que hablarle a Él adentro de mí, a no ser de que yo esté en pecado mortal y haya perdido la amistad con Él. Esa es otra cosa. Pero si yo estoy en gracia, si soy hijo de Dios, si le obedezco a Dios, yo no tengo que ir a ninguna parte para hablar con Dios, a ninguna parte. Miren que el ejemplo está dado con la samaritana en el pozo de Jacob. Ella está hablando con Jesús y se está quejando diciendo, ustedes los judíos dicen que tenemos que el único lugar donde se puede adorar a Jesús es en el templo de Jerusalén. Pero nuestro padre Jacob nos dijo que nosotros lo podíamos adorar en este pozo. Y Jesús dice, llegará el día, mujer, en que ni en el templo de Jerusalén, ni en el pozo de Jacob adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Lo que estaba anunciando él era el Paráclito, el Espíritu Santo. Estaba anunciando de que ya nosotros vamos a tener a Dios en nuestro corazón, por medio de su Santo Espíritu. Y por eso la oración perfecta es el Padre Nuestro, que es la que nos dio Jesús y la que le inspiró el Padre, y por lo tanto hace que nosotros seamos uno con Dios y entendamos que Dios está en nuestro corazón. Porque ¿de dónde viene la soledad, la angustia existencial, la duda, la desesperación? Viene de la ausencia de Dios, pero no porque Dios esté ausente, sino porque nosotros ausentamos a Dios de nuestra vida. Por eso, y porque el equilibrio nuestro, la fuerza nuestra está anclada en las cosas materiales, en el mundo temporal, en la vida temporal. Y eso es un error muy grande. Si yo todo lo tengo amparado en el afecto humano, lo tengo amparado en las cosas materiales, lo tengo amparado en mis sueños, en mis metas, en mis deseos, estoy amparando mi vida en la muerte, porque todo eso es pasajero, eso todo pasará. Y no es malo tener aspiraciones en este mundo, eso no es malo. Nosotros tenemos el don de la inteligencia, la creatividad, y Dios permite que nosotros seamos esas personas que tienen capacidades de crear, capacidades de proveer una vida digna para nuestro caminar. Eso no es un pecado, pero lo que no debemos hacer es que dependamos de absolutamente nada de eso para ser felices, para tener paz. Miren que la Virgencita de Lourdes le dijo a Bernardita, le dijo, no te prometo felicidad en la tierra, pero te la prometo en el cielo. Y eso no es solo para Bernardita, eso es para todos nosotros. No podemos buscar felicidad en la tierra. Podemos encontrar paz, gozo y esperanza en Jesucristo, pero esa felicidad de la que habla la palabra del mundo, que están buscando todos la felicidad en los placeres del mundo, en el dinero, en el poder, en la fama, es vanidad, todo eso es vanidad. Y eso no se encuentra en este mundo, porque la realización total para ser feliz es la vida eterna. Nada más nos dará eso. Si nosotros entramos a la bóveda celestial por medio de la transformación que nos trae Jesús y por medio de la obediencia al Señor, seremos felices. Y seremos felices eternamente, no temporalmente. Por lo tanto, todo apego a este mundo, a criaturas humanas, a nuestros deseos, a todo lo que somos en esta vida, es muerte. Porque lo que debemos hacer es tener la unión con Dios, estar unidos con la vida. Eso es, hay que crecer en la oración, hay que crecer en nuestra relación con los sacramentos para estar reconciliados siempre y sobre todo estar en unión con la Eucaristía, porque ese es nuestro alimento, nuestra fuerza, nuestro poder. La Eucaristía es el don más maravilloso que Dios le ha traído a la humanidad, pero para eso necesitamos conocer verdaderamente nuestra naturaleza humana para que este instrumento humano esté preparado para recibir
la Eucaristía. Y en esa forma nos convertimos en lo que somos, que es instrumentos eucarísticos de reparación. Eso lo necesitamos tener muy claro. Entonces, Cristo Rey aparece en nuestra vida como no una opción, sino como un camino, un camino. Ese camino se vive viviendo la verdad en Jesucristo, que es el Evangelio. Y de la única manera que podemos decir que estamos encaminados hacia ese puerto seguro que es nuestro príncipe de paz Jesucristo, es porque estamos imitándolo. Es de la única manera. Miren ustedes lo misterioso que es imitar a Jesucristo. Si nosotros entendemos qué quiere decir imitar a Jesucristo, entonces tenemos que tomarlo desde la Anunciación. Ustedes se dan cuenta que el arcángel le aparece a la Virgen y sabemos que la Virgen fue escogida, creada para ser la madre de nuestro Salvador. Por lo tanto, ella estaba preparada. Sin embargo, ella se fue despertando a cada momento. No es que ella dijera, ay, ahora a las 11 aparece un arcángel. No, no era así. Es que ella estaba preparada para vivir el momento que le tocaba vivir, pero lo vivía como lo vivimos nosotros cada momento que no sabemos cómo va a ser. Sin embargo, estamos preparados para cada momento porque fuimos creados para cada momento si es que estamos caminando con Dios. Obviamente la Virgen estaba caminando con Dios y ella, cuando aparece el arcángel, se sorprende, pero está preparada para que el arcángel le aparezca. Está preparada para todo lo que le dijo y está preparada para todo lo que dijo ella también. Por eso Jesús dijo a los apóstoles, yo me tengo que ir porque les tengo que enviar el Paráclito, no se pongan tristes, porque el Paráclito les va a dirigir sus vidas, siempre va a estar con ustedes y les va a enseñar dónde deben ir, qué deben hacer, qué deben decir. Todo eso lo va a hacer Él en ustedes. Y precisamente la Virgen María, que es esposa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien engendra a Jesús en su vientre y por lo tanto se convierte en esposo, ella le da el sí al Espíritu Santo para que eso sea posible. Entonces ahí comienza la imitación de Cristo. ¿Cuál es la imitación de Cristo? La obediencia. Miren ustedes la obediencia incondicional de he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Todo esto muestra el abandono total en Jesucristo, total. Y entonces, a partir de ese momento, todo lo que observamos en la familia de Nazaret es el paso con la revelación del misterio a medida que van viviendo su vida esa familia y la obediencia incondicional, el caminar con el Mesías. Ahora, hay algo que debemos entender que es la lección más dolorosa y es esto. Ustedes se dan cuenta que Jesús, siendo Dios, Él le huye a un rey malo y ese rey Él lo creó. Jesús creó a Herodes con sus propias manos. Sin embargo, Herodes busca matarlo y Él huye a Egipto. Se pone a pensar, ¿cómo puede Dios huirle a una criatura que Él creó? O sea, ¿eso qué sentido tiene? El sentido que tiene es el orden de Dios. Dios se hizo perfectamente humano y entró en el tiempo humano. Y por lo tanto respetó el tiempo y los acontecimientos humanos. Hasta el punto que Él no mató a Herodes, Él esperó a que Herodes muriera. Es muy diferente a matarlo, ¿no? Se fue a Egipto y esperó a que muriera. Muere Herodes, ya regresan a Egipto. Todo dirigido por el ángel. Pero no alteró el orden de las cosas terrenales. No las alteró. Y se dan cuenta que nosotros, los deseos que tenemos, es que las cosas temporales cambien de curso, que esto se mejore, que aquello. Y todo eso es humano. Y Dios a veces actúa en el tiempo
cambiando las cosas. Sin embargo, no debe ser nuestro enfoque nunca de que las cosas se den en el orden que nosotros concebimos desde la razón, desde el sentido común. Les doy un ejemplo. Por 2 años y medio en nuestra comunidad y muchas otras comunidades en Colombia, estuvimos en batalla espiritual contra el comunismo y le imploramos al Señor que no dejara que Colombia cayera en manos de los comunistas. Y el día de las elecciones ganaron los comunistas. Y entonces yo estaba en el oratorio de la comunidad cuando ya nos dimos cuenta que habían ganado y miraba al Santísimo, a la hostia, y lo miraba al Señor y decía, y ahora la única respuesta a ese silencio de Dios es, y yo estoy en control. ¿Sí? Las cosas parecen absurdas, pero no lo son. Y uno tiene que aprender eso. Hay veces que pasan cosas muy dolorosas. Hay gente que pierde un hijo, que pierde un ser querido, que pierde la empresa, que se le daña el matrimonio, que pasan cosas muy dolorosas en esta vida y uno se queda mirando para el aire como... Hay gente que hasta pierde la fe, pero hay del que pierde la fe. Ustedes saben que Jesús, hablándole a Pedro sobre el permiso que Satanás pidió para pasarlo por el trillo, estamos hablando de Pedrito, el apóstol preferido de Jesús. Y Jesús no le dijo a Pedro, el diablo fue a pedir permiso para pasarte por el trillo. Y yo le dije al Padre, con Pedrito no se metan. Dígale al diablo que se aleje. No, Jesús le dijo a Pedro, y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. ¿Se dan cuenta? No le dijo, con Pedro no se metan. No, lo mandó a que lo pasaran por el trillo el diablo. ¿Y qué pasó? Al otro día lo negó 3 veces. Y esto es un ejemplo para todos nosotros. Nos damos cuenta que en este mundo no es el reino de Dios. Y por eso aquí no podemos esperar que vivamos la gloria de Dios por el solo hecho de que nosotros seamos hijos de Dios. Estamos en el destierro, somos una milicia, pertenecemos a una batalla espiritual que se libra todos los días. Todos los días estamos en batalla espiritual contra el mal. Y además, lo más difícil de todo es que el mal fluye por dentro de nuestra sangre. ¿Se dan cuenta? La savia del bien y el mal fluye por dentro de nosotros, por aquello del pecado original. Y por eso, a través de nuestra voluntad, cada vez que la mala savia esté en el corazón, o en nuestros sentimientos, o pensamientos, o ideas, creatividad, hay que decirle no, yo no quiero eso, no, yo no obedezco a eso, corre, sigue corriendo, no te quedes acá. Y eso lo tenemos que hacer todo el tiempo. Ustedes se dan cuenta, en el momento más inesperado se nos vienen a la cabeza cosas espantosas, o al corazón, o a los sentimientos, o ideas. Eso no es de Dios, por lo tanto es la savia mala. Hay que empujarla, hay que decirle, sigue corriendo, sigue circulando. Y siempre estar constantemente seleccionando la savia y siempre escogiendo la savia buena, pero nunca olvidándonos que la savia mala también corre por dentro de nosotros. Y eso no quiere decir que somos malos, eso quiere decir que estamos manchados por culpa del pecado original, manchados. Y esa mancha nos inclina a pecar. Por eso San Pablo dice, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Pero nunca olvidarnos que esa mancha no es nosotros. Nosotros no somos malos. Nosotros hemos sido creados buenos, pero tenemos que tomar la decisión de solo vivir para el bien. Eso es lo importante, para que cada vez que aparezca el mal, le digamos no. Cada vez que aparezca, y aparece todos los días, aparece quién sabe cuántas veces, no,
hasta la muerte. Incluso en el momento de la muerte es la lucha más terrible todavía. Por eso la iglesia nos enseña a orar por una buena muerte, para que tengamos la fuerza en el momento de la agonía de combatir los espíritus del mal que vienen a tentarnos y hacernos sentir que no nos vamos a salvar. Y esto es algo importante de tener claro, pero si nosotros desde ahora comenzamos a pelear contra las fuerzas del mal, diciéndole no cada vez que actúen, vamos a tomar fuerza, vamos a tomar autoridad y cada vez vamos a controlarlo más. Ahora, no todas las veces nos lo vamos a ganar. Muchas veces nos tumba el enemigo. Sin embargo, mire lo que le pasó a Pedro, un ejemplo. Pedro, un hombre bueno, un hombre que sinceramente amaba a Jesús, pero le faltaba algo y el diablo sabía. Le faltaba tener la valentía de morir por Jesús. Eso le faltaba. Eso solo lo recibió cuando recibió el Paráclito el día de Pentecostés. Pero antes no lo tenía y el diablo sabía. Entonces el diablo por ahí se le metió, por lo que no tenía. Pero ganó Pedro porque al final eso lo purificó. Fue su más grande tristeza. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso Jesús le dijo a San Pablo: mi gracia te basta. Yo me glorifico en tu debilidad. Eso quiere decir, no todas nuestras debilidades serán superadas durante esta vida, pero más vale que nuestras debilidades sean aquellas que nos van a purificar o a santificar, porque hay pecados muy rebeldes que están tan aguerridos en nosotros que tenemos que estarlos confesando. Y es posible que hasta el momento de la muerte estemos haciendo eso todavía, pero siempre y cuando estemos en contra de ese pecado, lo rechacemos, renunciemos a él, lo confesemos, eso es lo que nos purifica y ahí se glorifica el Señor. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso, tener a Cristo como Rey es tener su reino como nuestro hogar. Por eso dice San Pablo, somos ciudadanos de la luz. Ya se nos dio el pasaporte para el reino de la luz, pero cada uno de nosotros tiene que correr la carrera de la salvación. Como dice el santo, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Tenemos que poner nuestra parte. También el otro lado dice, si quieres ir al estadio a participar en los Olímpicos, tienes que prepararte como un perfecto atleta, observando perfecta continencia, como quien se va a ganar una corona, pero no una corona perecedera, sino la corona eterna. ¿Ustedes se imaginan toda la disciplina que tiene un atleta olímpico? Es increíble la exigencia. ¿Se imaginan la disciplina que necesitamos para ganarnos los Olímpicos de Cristo? Para llegar, que nos den la corona, pues necesitamos una muy alta disciplina. Miren, un instrumentalista, que digamos un pianista, tiene que entrenar 8 o 10 horas diarias para mantenerse bien. Y así son todas las profesiones en ese estilo. Tienen un médico que sea bueno, tiene que estudiar toda la vida, estar estudiando, poniéndose al día en todo, en toda profesión. Ahora, ¿se pueden imaginar nuestra vida en Dios? Todos los días de nuestra vida tenemos que estar en Dios y elevándonos cada vez más hacia Él, porque no somos de este mundo y por lo tanto nuestra vida tiene que ser ascendente. Para poder ascender tenemos que dejar todo el peso que tenemos de esta vida. Tenemos que desocuparnos de nosotros mismos. Dese en cuenta el peso que usted puede tener en este momento. Analice bien el peso que usted lleva. ¿De qué está hecho? Puede estar hecho de muchos apegos, puede estar hecho de muchos miedos, incertidumbres, dudas, ansiedades, puede estar hecho de resentimientos,
puede estar hecho de heridas de toda clase y es un peso, un peso. Eso todo tiene que dejarse, porque tenemos que quedar tan livianos como una pluma, para que el día que el Señor nos llame nos podamos elevar. El purgatorio está hecho de todos los apegos. El purgatorio está hecho de todos los vacíos de amor que vivimos en esta vida. Y tenemos que llenarlos cada uno. Tenemos que soltar los apegos del mundo para que el alma comience a ascender hacia la luz. Pero hay que hacerlo mejor durante esta vida. Es importante. Por eso, unidos al reino de Jesús, es con el corazón puesto en el reino, es como crecemos hacia el reino. Debemos tener los ojos en el reino del Señor, que está arriba. Por eso la palabra dice, busca primero las cosas de arriba, las cosas de Dios, y todo lo demás llegará por añadidura. Y esto hay que tenerlo claro, Jesús es el Rey. Miren, no hay método para elevarnos a Dios, no hay método. Lo único que nos eleva hacia Dios es la obediencia a su ley, la obediencia a sus mandamientos, el compromiso de abandono en Él, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en Él y por Él, para la gloria de Él. Eso es lo que nos eleva, eso es lo que nos mantiene en su reino desde ahora, porque como dice Jesús a toda la gente que encuentra, el reino de Dios está entre vosotros, porque estaba Él que era el Rey. La gente ni entendía que estaba hablando del mismo, pero les estaba diciendo, San Juan Bautista decía, el reino de Dios está cerca, porque no había aparecido Jesús. Pero cuando Jesús aparece, dice, el reino de Dios está entre vosotros, porque Él es el Rey. Ahora, ¿cuántos supieron que Él era el Rey? Pues no muchos, pero eso sucede hoy también. ¿Cuánta gente hay en la iglesia? Y van a todo lo de la iglesia y cumplen con la ley de precepto. Pero ¿cuántas de esas personas saben que Jesús es el Rey de sus vidas? Porque para que Jesús sea el Rey de nuestra vida, Jesús tiene que reinar en todo lo que somos todo el tiempo, 24 horas al día. Yo no puedo ser solo de Cristo cuando vengo a la iglesia, cuando rezo un rosario, cuando estoy haciendo algo religioso. No, yo tengo que ser de Cristo desde que abro los ojos hasta que los cierro, todos los días, en todo momento. Siempre pongo un ejemplo básico y es el esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a la esposa. Lo hace sin esfuerzo. Y también ese esposo, donde quiera que esté, lleva en su corazón toda su familia, siempre. No tiene que pensarlo, su familia está en él, y eso somos nosotros con Dios. Somos aquellos a quien no nos cuesta ningún trabajo serle fiel, y que donde quiera que estamos con Él. Esa es la relación con Cristo Rey, es ser uno con Él. Y eso nos da libertad, nos da paz, nos da esperanza, nos da gozo. Eso nos hace luz para este mundo de tinieblas, porque no hay nada más importante a que nosotros llevemos la luz de Dios en nosotros. ¿Qué hay más importante que eso? Si miren, no son las palabras que vamos a decir, no es necesariamente ni las obras, es el hecho de llevar nuestra conversión, llevar un corazón arrepentido, contrito, amante de Dios, fiel a Dios. Eso es lo que manda, eso es lo que tiene la fuerza. Lo demás lo hace el Señor cuando sea necesario. Pero lo que uno hace con Dios para ser un instrumento de Dios es serle fiel todo el tiempo. Y lo demás, todo lo hace Él, todo lo hace Él. Desde nosotros el Señor actúa. Entonces, nuestro servicio más grande a Dios es tener esta vasija de barro limpia. Y lo demás, todo viene por añadidura, porque somos instrumentos de reparación que llevan el tesoro. Y qué lindo que es eso, tener eso claro. ¿Quiénes somos?
y cuál es nuestra responsabilidad. Así de que nosotros no tenemos ni siquiera que sentarnos por ahí en una esquina a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Miren que San Pablo da una respuesta perfecta sobre eso. Él dice, la voluntad de Dios es a saber nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. A Dios no le importa que uno sea torero, poeta, carpintero, mecánico, no le importa. Usted haga lo que quiera, pero asegúrese que en lo que haga se santifique. Eso es lo que quiere el Señor. Santifíquese en la panadería, santifíquese en la carpintería, y el Señor lo acompañará donde usted se vaya. Lo acompañará para que se santifique. ¿Por qué? ¿Qué más va a querer Dios de nosotros? Si la santidad es lo único que nos entra al cielo y Él quiere que lleguemos al cielo. Y la única vía para llegar a la santidad, entonces a Él no le importa qué escojamos en este mundo para hacer, siempre y cuando lo que hagamos nos santifique. Y nos podemos santificar en todo lo que hagamos, en cualquier cosa que hagamos. Así sea estar en una esquina parado, ayudándole a la gente. Hay tantas cosas para hacer en esta vida que nos pueden santificar. Simplemente si lo hacemos con amor y sin interés. Eso es lo importante. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les leo de la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 15. Dice, triunfo y supremacía de Cristo. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por todos ustedes y le pido al Señor que los bendiga en una manera especial, que bendiga sus corazones. Solo Dios sabe lo que ustedes tienen en su corazón en este momento. Solo Él lo conoce. Y que Él les bendiga la intención central de sus corazones. Y que haga posible que ustedes tomen la decisión más importante que se puede tomar en esta vida como cristianos, que es buscar incondicionalmente la santidad, para que podamos un día reunirnos todos en el cielo. No hay nada más importante que hacer eso, y hacerlo todo el tiempo hasta que el Señor nos llame. Amén. Gracias.